Bienvenidos un día más a su canal, el lugar donde siempre encontrarán la última hora de lo que pasa con Kerem Bürsin, Ander Cell y todo el universo de las telenovelas que nos roban el corazón. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan pensando y que te hacen decir, no puede ser. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de algo que ha revelado recientemente y que ha sacudido a todos sus fans, y a los que no lo son tanto también. Se trata de algo íntimo, personal, algo que al parecer guardaba con mucho recelo. Una confesión que nos muestra a un Kerem más vulnerable, más humano, y por qué no decirlo, más interesante. Así que si eres de los que no se pierden ni un solo detalle de la vida de este galán turco, si quieres saber de qué se trata esa única confianza, que ha revelado y que tiene a todo el mundo hablando, no te muevas de ahí. Este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y para que estés siempre al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin, el actor que conquistó nuestros corazones con su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air, siempre se ha mostrado como un hombre seguro de sí mismo, un tipo con una sonrisa contagiosa y un carisma que traspasa la pantalla. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto parece que se escondía una inseguridad, una duda, algo que le pesaba y que finalmente ha decidido compartir con el mundo. Durante una reciente entrevista, en un ambiente relajado y distendido, Kerem se abrió como nunca antes. Habló de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos, pero fue cuando le preguntaron sobre qué era lo que más valoraba en la vida cuando soltó la bomba. Con una mirada seria, pero a la vez dulce, confesó que su única confianza reside en su capacidad para reinventarse, para no estancarse, para seguir aprendiendo y creciendo como persona y como profesional. Siempre he sentido una gran presión por cumplir con las expectativas, dijo Kerem. La gente espera que seas perfecto, que siempre tengas la respuesta correcta, que nunca te equivoques. Pero eso es imposible. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. ¿Pero por qué esta confesión es tan importante? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Pues bien, porque nos muestra una faceta de Kerem que no conocíamos. Nos demuestra que incluso los famosos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también tienen sus inseguridades, sus miedos, sus dudas. Y que al final, lo que realmente importa es creer en uno mismo y en la capacidad de superar los obstáculos. Además, esta revelación de Kerem Bürsin llega en un momento muy importante de su carrera. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, el actor ha estado trabajando en nuevos proyectos, buscando nuevos desafíos, explorando nuevos caminos. Y esta única confianza en su capacidad para reinventarse es precisamente lo que le está permitiendo afrontar estos nuevos retos con valentía y determinación. Y es que, piénsenlo bien, la vida de un actor no es fácil. Siempre están expuestos a las críticas, a los comentarios malintencionados, a la presión de los fans y de los medios de comunicación. Tienen que lidiar con la fama, con el éxito, con el fracaso. Y todo eso sin perder la esencia, sin dejar de ser ellos mismos. Por eso la confesión de Kerem es tan valiosa. Porque nos recuerda que todos, independientemente de nuestra profesión o de nuestra situación personal, necesitamos creer en nosotros mismos, confiar en nuestra capacidad para superar los obstáculos y para reinventarnos cuando sea necesario. Ahora, ¿qué significa exactamente esta única confianza en la capacidad de reinventarse para Kerem Bürsin? Pues según lo que pudimos entender de la entrevista, se trata de una filosofía de vida, una manera de afrontar los retos y las oportunidades que se le presentan. Se trata de no tener miedo a probar cosas nuevas, de no conformarse con lo que ya se sabe, de estar siempre dispuesto a aprender y a crecer. Creo que la vida es un constante aprendizaje, dijo Kerem. Nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer. Y si te estancas, si te conformas con lo que ya sabes, te mueres por dentro. Por eso siempre trato de buscar nuevos desafíos, de salir de mi zona de confort, de probar cosas nuevas. Y aunque a veces me da miedo, sé que es la única manera de seguir creciendo como persona y como profesional. Y esta filosofía de vida, esta única confianza en su capacidad para reinventarse, es lo que le ha permitido a Kerem Bürsin llegar hasta donde está hoy.
Es lo que le ha permitido superar los obstáculos, afrontar los retos y convertirse en uno de los actores más populares y admirados de Turquía. Pero la cosa no queda ahí. Esta confesión de Kerem también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado estancados en nuestra zona de confort por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces hemos renunciado a nuestros sueños por miedo a lo que dirán los demás? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades por no creer en nosotros mismos? La verdad es que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido ese miedo, esa inseguridad. Pero lo importante es no dejarse vencer por esos sentimientos. Lo importante es creer en nosotros mismos, confiar en nuestra capacidad para superar los obstáculos y para reinventarnos cuando sea necesario. Y eso es precisamente lo que Kerem Bürsin nos está enseñando con su ejemplo. Nos está demostrando que incluso los famosos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también tienen sus inseguridades, sus miedos, sus dudas. Pero que al final, lo que realmente importa es creer en uno mismo y en la capacidad de superar los obstáculos. Así que, mis queridos amantes del chismecito, de las noticias fresquitas y de todo lo que tenga que ver con nuestros famosos turcos favoritos, la próxima vez que se sientan inseguros, la próxima vez que duden de sus capacidades, recuerden la confesión de Kerem Bürsin. Recuerden que su única confianza reside en su capacidad para reinventarse, para no estancarse, para seguir aprendiendo y creciendo como persona y como profesional. Recuerden que ustedes también tienen esa capacidad. Ustedes también pueden superar los obstáculos, afrontar los retos y convertirse en la persona que siempre han querido ser. Solo tienen que creer en ustedes mismos y confiar en su potencial. Así que ya lo saben, mis queridos amigos. La confesión de Kerem Bürsin nos ha dejado una gran lección. Nos ha enseñado que la verdadera confianza no está en la perfección, sino en la capacidad de reinventarnos, de aprender de nuestros errores y de seguir creciendo como personas. Y es que al final, la vida es un constante aprendizaje, un constante desafío. Y la única manera de superarlos es creyendo en nosotros mismos y en nuestra capacidad de reinventarnos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. La verdad es que a mí me ha encantado compartir esta noticia con ustedes. Creo que la confesión de Kerem Bürsin es muy valiosa y que nos puede inspirar a todos a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta revelación de Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Se identifican con sus palabras? ¿Qué opinan de su única confianza en la capacidad de reinventarse? Quiero saber sus opiniones. Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Siempre tendrán las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas de sus famosos turcos favoritos. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque aunque la confesión de Kerem ya es un notición, tenemos aún más detalles jugosos para compartir. Vamos a profundizar un poquito más en esta única confianza, y en cómo se manifiesta en la vida y la carrera de nuestro querido Kerem. Para empezar, volvamos a la entrevista. ¿Recuerdan que les dije que fue en un ambiente relajado y distendido? Pues bien, resulta que Kerem estaba promocionando su nueva película, una producción que, según los críticos, marca un antes y un después en su carrera. Se trata de un papel muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, un personaje complejo con muchas aristas, que le ha exigido al máximo como actor. Y precisamente fue al hablar de este proyecto que surgió el tema de la reinvención. Este papel me ha sacado completamente de mi zona de confort, confesó Kerem. Tuve que prepararme mucho, investigar, trabajar con un coach actoral. Fue un proceso muy intenso, pero también muy gratificante. Me di cuenta de que soy capaz de hacer cosas que nunca creí posibles. Y eso me dio mucha confianza. Ahí lo tienen, mis chismosos. La única confianza de Kerem no es solo una idea abstracta, sino algo que se pone en práctica en cada uno de sus proyectos.
Es esa fuerza interior que lo impulsa a asumir nuevos desafíos, a superar sus propios límites y a demostrarse a sí mismo que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Pero, ¿cómo se traduce esta confianza en su vida personal? Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Kerem es un hombre muy inquieto, siempre buscando nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Le encanta viajar, conocer culturas diferentes, aprender idiomas. Y por supuesto siempre está abierto a nuevas amistades, a nuevas relaciones. Kerem es una persona muy sociable, muy abierta, nos cuenta una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato. Le gusta rodearse de gente interesante, de personas que lo inspiren y lo hagan crecer. No le tiene miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Al contrario, lo ve como una oportunidad para aprender y para expandir sus horizontes. Y es que, mis queridos amigos, la reinvención no se limita al ámbito profesional. También se aplica a nuestra vida personal. Se trata de estar siempre dispuestos a cambiar, a evolucionar, a dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrazar lo nuevo. Se trata de no tener miedo a equivocarnos, a cometer errores, porque sabemos que de esos errores aprendemos y nos hacemos más fuertes. Pero volviendo a Kerem, ¿cómo ha influido esta única confianza en su relación con Andercel? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Pues bien, aunque la pareja ha sido muy discreta con su vida privada, algunos allegados aseguran que la relación se basa, precisamente, en esa admiración mutua por la capacidad de reinventarse. Ande y Kerem se admiran mucho, nos cuenta otra fuente cercana a la pareja. Ambos son personas muy ambiciosas, muy trabajadoras, que siempre están buscando nuevos desafíos. Y se apoyan mutuamente en sus proyectos, en sus sueños. Creo que esa es una de las claves de su relación. Así que ya lo saben, mis chismosos. La relación entre Kerem y Ande no es solo una historia de amor de telenovela, sino un encuentro de dos almas gemelas que se inspiran mutuamente a crecer y a reinventarse. ¡Qué bonito! Pero la cosa no acaba ahí. Porque además de su vida profesional y personal, Kerem también se ha involucrado en causas sociales, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los demás. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático, ha apoyado a organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad, y ha donado parte de sus ganancias a proyectos benéficos. Creo que es importante utilizar mi plataforma para hacer el bien, dijo Kerem en una ocasión. Tengo la suerte de tener una voz que es escuchada por mucha gente, y quiero usarla para crear conciencia sobre los problemas que enfrenta nuestro mundo y para inspirar a otros a tomar acción. ¡Bravo, Kerem! No solo es un galán de telenovela, sino también un ser humano comprometido con su comunidad y con el planeta. Un ejemplo a seguir. Así que, mis queridos amantes del chismecito, espero que esta ampliación de la noticia les haya resultado aún más interesante. Hemos profundizado en la única confianza de Kerem Bürsin y hemos visto cómo se manifiesta en su vida profesional, personal y social. Hemos descubierto que detrás del actor famoso se esconde un ser humano vulnerable, pero también fuerte, ambicioso y comprometido. Un hombre que nos inspira a creer en nosotros mismos, a superar los obstáculos y a reinventarnos cuando sea necesario. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Y no se pierdan el próximo vídeo porque les prometo que tendremos aún más chismes, más noticias fresquitas y más sorpresas de nuestros famosos turcos favoritos. Adiós. Besos. Ah. Y antes de que se vayan, una última reflexión. La confesión de Kerem Bürsin nos recuerda que la vida es un viaje, no un destino. Que lo importante no es llegar a la perfección, sino disfrutar del camino, aprender de nuestros errores y crecer como personas. Que la verdadera confianza no está en tener todas las respuestas, sino en la capacidad de hacernos las preguntas correctas. Y que al final lo que realmente importa es ser felices, ser auténticos y ser nosotros mismos. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden creer en ustedes mismos. Adiós de verdad.